Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Explorando Jerusalén. El video anterior terminó con la escalada de eventos que dieron inicio a la Guerra de los 6 Días de 1967. Vimos que la amenaza contra Israel venía principalmente del gobierno de Gamal Abdel Nasser en Egipto, el campeón de la causa árabe en Medio Oriente. Vimos que Israel ataca en una operación anticipada antes de enfrentarse a una derrota segura, destruyendo las bases de la Fuerza Aérea Egipcia. La batalla por el Sinaí egipcio va a continuar en los días siguientes y el desenlace final es que Israel se queda en control de Gaza y todo el Sinaí hasta el Canal de Suez. La misma mañana que comienza el ataque israelí el 5 de junio, el primer ministro Levi Eshkol envía un mensaje al rey Hussein de Jordania, asegurando que no habría acciones en contra de Jordania y sugiriendo que se restrinjan de atacar, dado que este había sido un asunto aislado entre Egipto e Israel. Appealed to King Hussein and to other neighbors to stay their hand, and Israel would do likewise. Pero el rey Hussein de Jordania ya algunos días antes había entregado el mando de su ejército a los egipcios. En medio de la confusión de las primeras horas, llegó un mensaje a Ammán desde Egipto diciendo que los israelíes habían sufrido una derrota, lo cual, como vimos en el video anterior, no fue así, sino todo lo contrario. Recordemos que las tropas jordanas estaban estacionadas normalmente desde 1949 en Cisjordania, en Palestina. Para todos los efectos, Cisjordania era territorio jordano, de manera que estas tropas se comienzan a movilizar. En la zona de Jerusalén la batalla comienza ese mismo día, alrededor del mediodía. Dentro de los objetivos primarios estaba conseguir el control de dos sectores elevados que están en los márgenes de Jerusalén. El monte Scopus, al norte, que incluía la Universidad Hebrea de Jerusalén, la cual estaba existiendo hasta ese entonces como un enclave judío dentro del territorio jordano. Y el otro sector elevado al sur era el Kibbutz Ramat Rachel, el cual se encuentra a medio camino entre Jerusalén y Belén. Con el avance de las tropas jordanas, el armisticio de 1949 que separaba a Jerusalén oriental y occidental había sido violado, por lo que Jerusalén occidental, que junto con Tel Aviv eran consideradas las dos ciudades más importantes de Israel, y de hecho ya en ese entonces era Jerusalén occidental considerada la capital de Israel. Esto era lo que estaba en peligro ante la invasión jordana. Así entonces la guerra comienza por un problema con Egipto, pero al invadir Jordania, la batalla por Jerusalén se convierte en el frente más importante de la guerra. La batalla se despliega en una modalidad que nos recuerda a la Primera Guerra Mundial: trincheras, alambres púa, campos minados, búnkers y el consecuente intercambio de balazos y eventualmente también lucha cuerpo a cuerpo. Los israelíes, que por supuesto no es necesario recordar eran judíos, llevaban el judaísmo como una identidad nacional, pero en ese entonces la orientación religiosa del sionismo no estaba tan activa como lo está hoy en día. Una imagen idealizada de Jerusalén ha estado siempre profundamente arraigada en la identidad judía, pero en esos días estaba prácticamente asumido de que Jerusalén Ciudad Vieja era un sector culturalmente árabe, así lo había sido en los últimos 1300 años, y estaba asumido de que permanecería bajo algún tipo de administración árabe, al igual que cualquier otra ciudad árabe del Medio Oriente: Damasco, Gaza, Beirut. Durante todos los años de administración jordana de Jerusalén, entre el 49 y el 67, los judíos israelíes habían tenido una restricción de visitar la Ciudad Vieja y sus lugares sagrados, el Muro de los Lamentos. Por lo demás, en ese periodo, el barrio judío de la Ciudad Vieja, recordemos que la Ciudad Vieja está partida en 4 barrios, el barrio judío había sido demolido por las fuerzas jordanas. Quizás estaba en la mente de algunos israelíes: claro, sería bonito capturar la Ciudad Vieja, pero bajo ninguna circunstancia esto había sido un propósito de la guerra. Recordemos que el inicio de esta ofensiva tiene como único objetivo la sobrevivencia de Israel, que estaba amenazada por la hostilidad de los países árabes circundantes. Por eso los soldados israelíes, una vez que ya habían conquistado, habían asegurado toda la periferia de Jerusalén Ciudad Vieja y todos los accesos a Jerusalén Ciudad Vieja, quedaron algo sorprendidos cuando recibieron la orden de sus superiores de capturar la Ciudad Vieja, que era la última resistencia de las fuerzas jordanas dentro de la ciudad amurallada. Así entonces lo hicieron y a las 10 de la mañana Jerusalén Ciudad Vieja ya estaba en manos de los israelíes. Har HaBait Beyadenu. El monte del templo está en nuestras manos. Este evento se convierte en el evento más importante de la historia de Israel desde la declaración de independencia. La actitud, el ánimo pesimista se convierte ahora en optimista y toda la ideología nacional cambian por completo. De la noche a la mañana, Jerusalén Ciudad Vieja, de ser una ciudad medieval olvidada,
durante décadas, durante siglos en manos de árabes, ahora pasa a ser el foco, el epicentro de la nación judía y de la identidad israelí. Esta canción, Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro, se hace increíblemente popular en esos días y se convierte en una especie de segundo himno nacional. Piensen ustedes que las posibilidades de ganar una guerra contra 3 países árabes simultáneamente eran tan bajas que la captura de Jerusalén fue vista por muchos como un milagro. Entonces, después de esto hay un aumento de la religiosidad. Este evento es interpretado por algunos como evidencia de que Dios está con Israel. Es cosa de abrir la Biblia y uno puede creer de que se están cumpliendo las profecías bíblicas del retorno a Sion, el retorno a Jerusalén. En fin, esto es lo que pasa y a partir de 1967, Jerusalén Ciudad Vieja, Jerusalén Occidental y Jerusalén Oriental y la inmediata extensión de ese sector queda bajo control israelí y así está hasta el día de hoy. A partir de este momento, la línea verde deja de existir en la práctica, a pesar de que todavía la veamos en mapas modernos. Los palestinos, que entre 1920 y 1948 habían hecho de Jerusalén Ciudad Vieja la capital de sus movimientos políticos e intelectuales, hasta el día de hoy lamentan haber perdido Jerusalén y aspiran a tener al menos una porción de Jerusalén como capital de un futuro Estado palestino independiente. Los israelíes, por otro lado, celebran este día con la fiesta nacional de Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén. También es conocido como el Día de la Liberación de Jerusalén, del Día de la Liberación de Jerusalén Ciudad Vieja, ¿cierto? Porque como los israelíes tenían restringido el paso hacia Jerusalén Ciudad Vieja, por eso le llaman la Liberación de Jerusalén. Y también es conocido como el día de la reunificación de las dos mitades modernas de Jerusalén, ¿cierto? Occidental y oriental, lo cual suena muy bonito, pero no tiene el elemento de la bilateralidad de una reunificación, ¿cierto? Sino que ambos lados de la ciudad se reunifican, pero bajo una sola de las dos entidades que declaran pertenencia o soberanía sobre ella. Por eso que siempre en los medios palestinos van a escuchar más bien hablar de la ocupación de Jerusalén Oriental a partir de 1967. En el próximo video veremos qué pasó y qué pasa con los palestinos que vivían en Jerusalén Oriental. ¿Qué pasa con las aldeas palestinas ubicadas en esa periferia de Jerusalén que ahora está ocupada por Israel? ¿Qué pasa con los palestinos que viven en el West Bank, en Cisjordania? El cual, y ese es otro desenlace de esta guerra, comienza el periodo de ocupación de los territorios al oriente de la línea verde. Así que dejémoslo hasta acá y los invito a conversar estos temas en el siguiente video de Explorando Jerusalén. ¡Nos vemos!